Estamos. Ok. Em, Entonces, pues los que están llegando, si gustan poner su correo para que los vayamos agregando. Y un momento, hago las presentaciones correspondientes. Mm, ok, aquí está. Bien. Ahora sí, vamos a dar inicio formal a esta sesión, la sesión número 22, la última de este semestre en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, la última sesión de nuestro seminario de usos de la imagen y el audio en la investigación. Les agradecemos mucho por estar presentes y por ver la transmisión. Si esto lo ven diferido, igualmente les agradecemos el interés por ello. Voy a presentar a nuestra ponente de hoy, es la maestra Mari Carmen Gardullo Rodríguez. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental y doctorante en Humanidades en la Universidad Anáhuac Querétaro. Actualmente ella es docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Humanidades de la Anáhuac Querétaro y colabora en el Centro Queretano de la Imagen de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. El día de hoy viene justamente representando al Centro Queretano de la Imagen. Entonces, bienvenida. La palabra es tuya, Mari Carmen. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues muy buenos días a todos, en especial pues a quienes nos dan de su tiempo para presentarles esta breve intervención. Nada más, tenemos una hora, ¿verdad? Em, Una como hora por para que puedas hablar y en realidad la sesión está pensada como para 2 horas. Entonces puede ser una hora para hablar y resto para intervenciones. Gracias. Agradecerles su tiempo, sobre todo su tiempo, su disposición, la atención pues que prestarán en lo siguiente. Decirles que como tal, pues yo esperaría comentarios, intervenciones, todo lo que se diga de aquí en adelante de esta discusión. Aquí Jorge, bueno, dijo algunas de los datos de dónde estudio, de dónde estoy colaborando ahorita. Un poco más de contexto, en la tesis del doctorado estoy trabajando justamente la cuestión de la fotografía como medio artístico para la representación de la violencia contemporánea. Entonces, lo que estaré presentando ahora, pues es parte de la discusión, aunque no vamos a llegar al tema de violencia ni nada así. También decirles que, bueno, como parte del Centro Queretano de la Imagen, este año cumplí 3 años ya, y ahí, para quienes no conozcan este espacio, es una dependencia de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, en donde nos dedicamos particularmente a fotografía. Y la experiencia del Centro Queretano me ha permitido ver que la fotografía, ante todo, es un medio. O sea, es muy difícil, que es lo que vamos a estar comentando ahorita también, es muy difícil determinar la fotografía es, ¿no? Tal cosa de manera tajante, ¿no? La palabra medio es muy afable, es muy conveniente en términos de investigación porque te abre el abanico de posibilidades, ¿no? Y vamos a ver que en el tema de las artes y de las artes visuales, pues la discusión es de largo aliento, ¿no? Hay muchos autores, hay muchas problemáticas. La intención no es terminar el tema, ahogar la problemática, sino anotar ciertos puntos que me parecen pertinentes, sobre todo presentándoles algunas imágenes importantes para la historia de la fotografía, pero desde una perspectiva teórica que, bueno, es la que hemos estado elaborando últimamente por acá. Dicho eso, pues voy a empezar a compartir pantalla, agradeciéndoles sus comentarios al final, ¿no? De manera clara, pues el título es Poética Fotográfica, la fotografía como medio para las artes visuales. Y voy a dar una anécdota. Ahora que estuvimos compartiendo el cartel en redes sociales, como que hubo por ahí mucha respuesta, al menos en las redes de secretaría. Estuvo muy bienvenida la publicidad.
Y alguien me hizo el comentario de, bueno, es que el título suena como lo que todo el mundo quisiera hacer, ¿no? Como lo poético y lo fotográfico. Y bueno, es cierto, este término lo vamos a elaborar con Aristóteles, pero es un término que sigue muy vigente. Si ustedes, por ejemplo, por acá traigo un libro de Jaime Muñoz, que es poética fotográfica, que tiene otro texto de la fotografía como poesía también, y creo que todo el mundo conoce como esta acepción de lo poético como lo artístico, ¿no? También esta discusión también es un problema, sin embargo, es una manera de llamarle a este entrecruce de lo fotográfico con lo artístico, ¿no? Poética fotográfica, lo vamos a dejar así. La fotografía, ahorita vamos a platicar de por qué no podemos hablar en general de la fotografía, porque es muy complicado hacer eso, y como medio para las artes visuales. Hay quien también se ha peleado mucho con esta cuestión del medio para el arte, de que la foto no nada más es un medio, y sin embargo a mí me sigue pareciendo defectuoso, ¿no? Vamos a comenzar siguiendo a Michel Frisot, quien nos da una definición técnica de lo que es la fotografía, ¿no? Iba a decirlo así, se los puse por aquí. Básicamente son imágenes que tienen en común el hecho de haber sido creadas con la acción de la luz en una superficie sensible a ella, ¿no? Es lo más que podemos decir. O sea, de hecho, si ustedes, ahorita que estábamos antes de la grabación, comentábamos que aquí en el seminario ha habido otras intervenciones con técnicas que se hacen con jugos, vamos a decirlo así, o con emulsiones naturales, como la antotipia, la clorotipia, ¿no? Y en ese sentido, hay mucha gente que le sorprende que eso se llame fotografía. Incluso se sorprenden mucho cuando les dices que para tomar fotografías ni siquiera es necesario tomar o tener una cámara. Y tiene que ver con esta definición que es pues la más difundida, en la cual indican que para hacer una foto tú solamente necesitas dejar fijada en una superficie sensible a la luz una imagen, ¿no? E incluso hay procesos fotográficos que la imagen es efímera y se va con el tiempo, ¿no? Como es el caso de estos procesos antiguos. La cosa es que cuando decimos fotografía, sepan que nada más nos estamos refiriendo a una técnica para fijar imágenes con la luz. Y que esto pues poco tiene que ver con las artes visuales en sentido estricto. Y esto es muy sano porque ya una vez que diferencias, dices, ah, bueno, y entonces, ¿cómo se pueden unir y qué es eso que las puede unir? Esto también implica que no por tener una cámara yo estoy haciendo fotografía poética, ¿no? O no por tener tal dispositivo o no por manipular o tener destreza técnica estoy haciendo necesariamente arte. En muchos casos, también lo vamos a platicar, pues la producción de imágenes fotográficas solo implican tener ciertas imágenes realizadas con cierta técnica, ¿no? Y vamos a ir avanzando en qué tendría que significar esto de lo poético. Voy a seguir con Michelle Frisot. Es que quiero desaparecer esta cosita. Ah, a ver. ¿Siguen viendo mi pantalla, no, verdad? Sí, sí la vemos, sí la vemos. A ver, ahí. A ver, permítanme. ¿Ahí la ven? Sí. Sí la vemos, la vemos. Gracias. Entonces, lo que también dice Michelle Frisot es que la fotografía tiene un montón de usos. Ujú. ¿Por qué? Porque si solo es una técnica, si solo es algo con lo cual yo puedo dejar fijas ciertas imágenes, lo cierto es que voy a tener un montón de objetos, de prácticas, de intenciones, ¿no? De cosas en las cuales se utiliza simplemente la fotografía. Y ahí nos da algunos ejemplos, ¿no? Hay imágenes fotográficas en archivos, en artistas, en álbumes familiares, ¿no? Piensen en los libros, piensen en los periódicos, piensen en cualquier cosa. Yo les apuesto que si voltean a ver, ¿no? El espacio en donde están ahorita sentados, seguramente tengan por ahí alguna fotografía, ¿no? O varias de ellas. Aquí podemos incluir, ¿por qué no?, las fotografías de redes sociales. Hay quien dice, bueno, ya no son fotografías, son imágenes digitales. Pero bueno, las vamos a incluir. Lo cierto es que hay muchas
funciones de la fotografía y esto se ha hecho muy problemático porque a veces queremos forzar lo fotográfico a solo una función y queremos decir, no, lo que hace la fotografía es tal cosa. Y lo que hace la fotografía son muchas cosas y hay que empezar pues a diferenciarlas, ¿no? Sigo con Frisot. Él propone que la fotografía, Frisot es historiador sobre todo, muy bueno, la fotografía como medio para la historia. Y aquí es un tipo de abordaje que se ha hecho. Y fíjense cómo sigue siendo la fotografía como algo muy general, ahora sí, como medio para la historia, entendiendo como historia. Este, perdón, me dicen que escuchan mal. No, No, nosotros no te escucho escuchamos bien. bien. Tal vez sea solamente esa persona. Em, sigue siendo algo muy general, ¿no? Y entendiendo la historia como una disciplina de estudio, como una metodología que tiene ciertos objetivos, que busca ciertos resultados, y la fotografía puede servir para eso, ¿no? En algún momento tuve el gusto de trabajar de asistente con el maestro Berumen, que es un historiador de aquí de México, y viéndolo trabajar, leyéndolo también, siguiendo un poco su proceso en lo que pude, me di cuenta de que él veía la fotografía como un documento histórico del cual podía analizar cierta información, pero el interés no era directamente lo fotográfico, lo estético, lo visual, la representación, sino era la historia, ¿no? O sea, era una narrativa. El profesor Berumen investiga mucho de la vida de Emiliano Zapata. Entonces, pues básicamente las fotografías se integraban a esta gran narrativa, a esta gran investigación que era de tipo histórica, ¿no? Casi, casi que decirles, espero no exagerar, pero si pensamos a la fotografía como medio para la historia, casi, casi que si la historia tuviera otros medios, prescindiría de la fotografía. O sea, la tiene, está padre, es un documento, deja ver mucha información de manera muy puntual, pero es un medio entre muchos otros, ¿no? O sea, también en Querétaro está la doctora Guadalupe Zárate y también el estudio fotográfico siempre está a merced del estudio histórico, ¿no? Como tal, pues son historiadores ambos, ¿no? Y fíjense cómo sigue siendo la fotografía, ¿no? Que no nos han dicho muy bien qué es, aunque sí puede ser estudiado pues desde lo histórico. Otro problema es hablar de la historia de la fotografía, porque entonces, ojo, el énfasis sigue siendo lo técnico. O sea, como que tenemos algo que es una técnica para captar imágenes y entonces vamos a hacer la historia de esa técnica. Y tienes que empezar pues más o menos en Francia, con Niepce, con Daguerre. Aquí también está en la discusión muchas cosas. Hay quien dice, no, pues no lo inventaron ellos, ya había otros. Ahora se habla mucho de los protofotógrafos. Está una investigación que se la recomiendo mucho, que se llama Arder en Deseos, de Batgen. Y ahí lo que él hace, pues, es rastrear cómo mm, medio mundo estuvo investigando los procesos fotográficos hasta que, bueno, alguien le dio, pero todo el mundo lo estaba buscando, ¿no? Como parte de esta cosmovisión del siglo XIX, XVIII, XIX y la modernidad y todo esto. A lo que voy es, sigue apelmazado y sigue unido todo por medio de lo técnico, la historia de la fotografía, y otra vez el énfasis está en esa condición. Otra cosa y otro boleto es hablar de la fotografía y el arte. Y aquí surgen otras incógnitas, como si es posible, o sea, si es realmente posible confrontar, equiparar, poner sobre la misma mesa una técnica con un concepto, que es el arte, ¿no? Hay muchas propuestas de qué será eso de lo artístico, pero fíjense cómo yo no estoy, cuando digo la fotografía y el arte, estoy comparando dos cosas bien distintas. No estoy diciendo la fotografía y la escritura, que pudieran ser más similares. Estoy diciendo la fotografía y el arte, que el arte por sí mismo pues congrega un montón de disciplinas, ¿no? La música, el teatro, lo que quieran. Y sin embargo, es algo que nos hace sentido, ¿no? O sea, si yo digo qué pasa con la fotografía y el arte, también es cierto que hay toda una discusión
hay toda una discusión de si la foto puede ser o no puede ser tan artística como la pintura, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX se planteaba eso. Hay quien dice, bueno, da igual, ya no hay que plantear esa cuestión del arte, ya no vale la pena, es algo que se quedó en la modernidad y ya no existe como tal esa conceptualización, pero hay otros y hay otras propuestas que lo pueden seguir problematizando. La idea de hoy es ofrecerles pues una manera de pensar esto de la fotografía y el arte. Por eso les voy a dar un poco más de pistas sobre lo poético o lo artístico. También decirles que cuando tenemos la fotografía como medio para la historia, es claro que a la historia no le interesa particularmente lo artístico. O sea, cuando uno ve trabajar a un historiador de fotografía, no se está, o sea, puede trabajar con un montón de fotos que no necesariamente están dentro del sector artístico, ¿no? Entonces se sale de nuestros objetivos y la historia de la fotografía pues también se sale, ¿no? O sea, ¿de qué fotografía? De toda la fotografía y nosotros vamos a algo un poquito más particular. Reitero, de entrada es muy difícil decir agotar todos los medios o las funciones, los objetivos que cumplen este tipo de imágenes. Eso va a llevar a Frisot a plantear que la fotografía en general, toda la fotografía, no representa. Ujú. Porque va a anclar este término, y es con el que voy a cerrar, el término de representación se va a quedar anclado como a lo artístico. Ujú. Y Frisot de entrada se da cuenta de que hay muchas fotografías que no son artísticas y entonces no podemos recurrir a ese término de la representación, ¿no? Dice, se nos presenta la fotografía como portadora de un mensaje epifánico, modesto pero tenaz, anodino pero esencial. Al fin y al cabo, la fotografía no es más que un detector de fotones, esas partículas que señalan a nuestros ojos los innumerables acontecimientos del universo, ¿no? O sea, termina dando una definición bastante abierta, ¿no? Básicamente todas las fotos tienen funciones y en esas funciones hay acontecimientos del universo, ¿no? Como esta charla es de foto con arte y con poética, no me voy a detener tanto en esta definición, ¿no? Del signo, de lo que señala y del acontecimiento y la realidad, pero sí decirles que esto también muestra que es muy difícil, aunque sí nos deja anclado, aunque mínimo sí nos deja este término de la representación, ujú, como algo que nos puede servir para hablar de lo poético. Hay también quien dice, no, pues el arte representativo ya fue, ¿no? Ya no vale la pena. Hay quien lo dice, hay quien lo sostiene. Si ustedes son de esa idea, que tampoco, vaya, hay argumentos, les puedo recomendar mucho un texto que se llama Lo que vemos, lo que nos mira, de Didi Uberman. Y ahí está muy padre porque Didi Uberman analiza el minimalismo. Me voy a ir un poco a la escultura, pero analiza el minimalismo y él propone que justamente el minimalismo lo que quería es la colisión de la representación, ¿no? O sea, se entendía como un arte que no representaba nada, que solo era el objeto, ese objeto el que estaba ahí, ¿no? En el volumen por sí mismo, en la forma por sí mismo, en la figura, en el color por sí mismo. Y da toda esa explicación que lo hace muy bien de cómo es que se pelea el minimalismo con el arte representativo. Pero luego al final, como por el cuarto o quinto capítulo, eh, deja ver y se pregunta si las esculturas minimalistas no representan ciertas cosas también, ¿no? Eh, Tan sencillo como decir, bueno, esa escultura minimalista parece un brazo, o parece que está en fuerza, o parece que está sostenida, ¿no? Estas palabras, estos verbos con los que de repente describimos cosas inanimadas que no están representando nada, pero que uno las puede animar simplemente refiriéndose a ellas, ¿no? Entonces, aguas con este término de representación. Toda una problemática en arte por esto, pero tampoco se puede descartar tan fácil, ¿no? Ejemplo es este caso de Didi Berman que les platico. Entonces, la fotografía es algo bien amplio, es una técnica, son muchas imágenes, no de todas podemos delimitar la función, por lo mientras, representación sería una función de lo poético. Y vamos a ver que la fotografía en primera instancia, pues sí se emparentó a los registros gráficos.
Aquí les pongo una de las de las fotografías que hizo John Herschel, que él es muy conocido por haber inventado la cianotipia, es quien perfecciona la fórmula de la cianotipia en el 19 también. Y él lo que quería pues es hacer registros. Él se pone a hacer como copias de ciertos grabados que tiene y véanlo así, hay muchas o varias técnicas fotográficas que parecen hechas em, directamente para reproducción, para el registro, ¿no? Hay quien en este sentido pues la emparenta a la litografía, al grabado, em, a todas estas técnicas, repito, pues de reproducción gráfica. Ujú. Y dan razón da razón a esto, que si ustedes ven algunos registros fotográficos o algunos usos en este sentido, pues no van más allá, eso también es cierto. ¿Quién de ustedes no ha tomado una foto con celular de la página del libro que le gustó, ¿no? Y simplemente lo tomas, ¿no? Para conservar cierto tipo de información, para registrarla. Vean ustedes en su galería de imágenes o pongan atención en cómo interactúan con el dispositivo fotográfico del celular. Y a veces es un mero registro, o sea, a veces uno va y simplemente toma algo. Y es cierto que la fotografía cumple eso. Y bajo ese entendido o esa función, se le dijo en el siglo XIX, o es por lo que Baudelaire, que es muy famoso también, que le va a decir que es la humilde sirvienta de las artes, ¿no? O sea, otra vez tú no representas, ¿no? Tú no sirves para el icono, tú no sirves para estos grandes enunciados, sino solamente registras la condición sensible de la realidad, me estoy refiriendo a la realidad sensible, tiempo, espacio, colores, forma, figura, todo esto. Y es cierto que lo hace, y tan lo hace que se le votó ahí en el siglo XIX, sobre todo de la concepción artística. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, la idea es, sí es un registro gráfico, eso sí lo hace, nadie va a decir que no, porque incluso actualmente lo seguimos haciendo, ¿no? La cuestión es que la fotografía es un registro gráfico en particular, muy en particular, y que vamos a ver que el ser registro es solamente otra vez uno de los medios que tiene. O sea, el hecho de que yo pueda usar la fotografía como registro no quiere decir que todas las fotografías sean registro, y vamos a ver si eso quiere decir que no pueda ser representación artística. Aquí les puse una imagen que está en el libro del breve error fotográfico de Clement Chegou, en donde no sé si alguien se anime a decir, a identificar cuál es el error de esta toma, chavos. Hay una mosca abajo. Hay una mosca, ¿no? Y cuando vemos esa mosca, eres Jorge, ¿verdad? Jorge, cuando vemos esa mosca, ¿qué podemos inferir? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó esa mosca ahí? Parece estar fuera de la imagen, por lo tanto podríamos decir que es una foto de la foto o algo por el estilo. Es una foto de la foto. ¿Y si yo te dijera que solo es una foto? Entonces la mosca estaba dentro de la cámara. Sí, adentro de la cámara o pegada al lente. ¿Sí? Gracias, Jorge. Justamente como está, son casos de imágenes y están en este libro, Breve Historia del Error Fotográfico, en donde pues el autor agarra muchas imágenes que han sido descartadas porque tienen errores en tanto registro y uno de los errores pues es este, ¿no? O sea, yo quiero la foto del edificio como registro. Tomo la foto y sucede que por la naturaleza del registro fotográfico puede ser que un animal se ponga en el lente y salga en mi toma, ¿no? A lo que voy es, esto no me hubiera pasado si yo hago el registro con otra técnica. Por ejemplo, si yo hago un dibujo, un grabado, este, no sé, un dibujo a lápiz, por ejemplo, no me va a poder suceder que en mi dibujo pues aparezca una mosca, ¿no? O sea, ese tipo de error serían otros los tipos de errores del dibujo. Y hago énfasis en esto porque todas las fotografías que vemos de alguna manera
evocan o tienen como comprimida esta técnica que implica la fotografía, ujú, que a veces se usa para registro, sí, y que en ese a veces usarse para registro puede pasar lo de la mosca también. Hay otro tipo de errores fotográficos que seguramente les han pasado a ustedes cuando queremos usar la fotografía como registro. Yo les doy uno y me gustaría si un par de personas se animan a decir otro tipo de errores de la foto. Yo creo que uno muy común es querer tomar fotos en un ambiente súper oscuro y entonces cuando estás con el celular lo que pasa es que te salen como naranjas o como medio moradas porque se explota totalmente el grano del sensor. ¿Alguien se anima a decir otro error? El desenfoque. Muy bien, el desenfoque es otro. ¿Alguien más por ahí? Alguien que se mueva la toma y sale barrido. Que se mueva la toma y salga barrido. Entonces, todas esas condiciones son condiciones propiamente fotográficas. No sé si de aquí alguien ha estado en cuarto oscuro, ha tomado fotografía analógica, que nos pueda compartir un error que nos puede pasar en foto analógica. Propiamente, o sea, que tú digas, ah, este error, pues es de analógico, porque en digital no tiene tanto sentido. Que se te vele la foto. Que se ve la foto, que se ve el rollo, ¿no? Muy bien. Eh, a lo que voy es, la fotografía, creo que ya quedó la idea, como medio, como dispositivo, como técnica, tiene errores y evoca como toda una condición material, ¿no? Yo necesito luz, necesito un soporte, necesito que ese soporte sea sensible a esa luz y bueno, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Hay variantes muy elaboradas, como cierto tipo de cámaras, ¿no? O cierto tipo de técnicas. Eh, y a lo que vamos es, si cumple la función de registro, hay que preguntarnos que seguramente también cumpla otro tipo de funciones, porque además la fotografía ya para este 2026 pues está cumpliendo sus 200 años, ¿no? Entonces son 200 años y un poco la invitación es pensar qué ha pasado en la elaboración histórica de la fotografía. Creemos que las funciones son las mismas, creemos que en el siglo XIX ya se había desarrollado todas las funciones que puede tener, porque a veces este jaloneo en el problema del arte tiene que ver con discusiones muy del siglo XIX, ¿no? Eh, y lo ideal sería decir, bueno, ¿y qué pasó después? ¿O qué tipo de imágenes sí hay, cuáles no hay, cuáles se hicieron posteriormente? E ir viendo si la función poética no apareció. Ujú. Porque así como si me enseñan cualquier fotografía, yo puedo decir, bueno, a lo mejor es un registro, a lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, un poco le reitero, la invitación es que vean imágenes, empiecen a ver fotografías, pensando en que pueden ser fotografías hechas para distintas cosas, no meramente el registro, que es a lo que estamos pues más acostumbrados, ¿no? Em, Otra cosa importante aquí es que los inventores de la fotografía, esto pues ya está muy investigado, no buscaban necesariamente generar arte, ¿no? No sé si hayan visto aquí esta imagen, si ya la conocen, pero es lo que se conoce como la primera fotografía de la historia, ¿no? Ha habido como algunos ejercicios anteriores a este por el mismo Niepce y les comentaba, incluso ahora se habla de protofotógrafos, ¿no? Algunas personas que en cerámica o en otros soportes, incluso en piel, quisieron hacer cierto tipo de tomas, pero no salieron. Entonces, a quien le sale finalmente es a Niepce, esta es la toma oficial, que se conoce como la primera foto. Y yo tengo un maestro que siempre dice, bueno, pues si la vemos no es que sea muy bonita, ¿no? O sea, a lo que vamos es, no había una búsqueda estética de índole poético, ¿no? O sea, estético todavía podríamos decir, ok, ok, sí había una búsqueda estética, pero artística, artística pareciera que no, porque lo que estaba haciendo Niepce, no sé si alguien sepa a qué se dedicaba él, qué formación tenía y un poco por qué anhelaba inventar la fotografía, ¿para qué?
Yo solo entiendo que era grabador o que se dedicaba a hacer gráficos y por eso sabía que la luz endurecía ciertos materiales. Sí, se dedicaba al grabado, sabía de química obviamente, y él junto con Daguerre lo que querían hacer era reproducir los fondos para el teatro que hacía Daguerre, ¿no? Porque Daguerre lo que hacía era, ¿cómo se llama esto? Como, no es no es la escenografía, son los fondos como tal del teatro, los pintaban a mano. Ujú. Entonces lo que ellos esperaban era lograr como pues reproducirlos, hacer copias. También querían hacer copias de grabados porque se vendían. Y lo que también querían hacer era generar copias de unas cosas que se llaman vedutas, que se vendían en Italia, que básicamente pues son paisajes, ¿sí? Paisajes de las ciudades, paisajes donde observamos a las personas, la arquitectura, todo esto, y se vendían a los extranjeros, a los turistas. Si alguien ha escuchado un poco sobre el Grand Tour en Occidente, pues era un tour, un viaje que se hacía cuando los jóvenes cumplían la mayoría de edad, se los llevaban por distintos países y en esos países obviamente tú ibas comprando, ¿no? Es algo así, de hecho son los antecedentes de las postales y también son los antecedentes de los álbumes en fotografía, en estos álbumes donde uno va juntando como fotos de sus viajes, ¿no? Niepce y Daguerre querían reproducir las vedutas para venderlas. Ujú. A lo que voy es, estos señores lo que estaban buscando era una técnica de reproducción gráfica. Ujú. Y por eso su intento lo que quiere lograr es que a través de la luz, a través de muchísimo tiempo, que son 7 horas, él pudiera tener un registro. Ujú. Por ejemplo, Ray Muñoz, en este texto de poética fotográfica, si ustedes lo revisan, van a notar que él como que quiere decir que Niepce, Daguerre, Talbot y estos primeros inventores de la foto, como que querían, ¿no? Como que algo hay de poético ahí y elabora y tiene una teoría. Yo les voy a ser muy sincera. Yo sí me quedaría del lado del barco de los que dicen que no había mucha intención poética. A lo mejor estética sí, en decir, bueno, pues que se vea, ¿no? Este lado, aunque es cierto que la elección de la ventana tiene que ver con condiciones lumínicas, ¿no? Y todo esto, es muy difícil descartar toda búsqueda estética, ¿no? Vamos a conceder que sí haya cosas estéticas, pero yo no sé si poéticas. O sea, lo podemos discutir. Pero creo que viendo las demás imágenes, esta en particular, que es la primera foto, me parece que estaba buscando registro, ¿no? Estaba buscando que se quedara fija la imagen, ¿no? Es de lo que habla Bakhtin, ¿no? O sea, Niepce lo que hacía que ardiera en deseos es que la imagen se quedara fija sobre una superficie. Para nosotros ya es muy normal, para nosotros ya es muy familiar, pero esto fue todo un logro para el siglo XIX, ¿no? Que por medio de la óptica en el soporte se pudiera quedar, ¿no? Em, entonces la respuesta es no, no buscaban arte, poética. Sus inventores, también si vemos su formación, bueno, muchos de ellos no venían de estudios artísticos propiamente, ¿no? Hay algunos que sí, pero la idea es, quedémonos un poco aquí, vamos a elaborar un poquito más. Así es como se ve la imagen. Esto ya está digitalizado, está retocado, está editado. Pero así es como se ve en realidad. A mí me gusta esta reproducción porque se puede apreciar que es una placa, realmente la primera fotografía es una placa que tiene químicos encima y que encima de esos químicos que tenían betún de Judea y plata, se logra esta impresión que de hecho si tú la ves, hay videos en YouTube del Museo de Niepce, pues básicamente es un negativo que si lo vas moviendo se ve el positivo, pero es una imagen muy particular, ¿no? Y a lo que voy es, pues era una búsqueda química, científica, si lo quieren ver así, en términos de lograr algo químicamente. Ujú. Esta fijación de la imagen. Ray Muñoz va a decir que respecto de la poética, no todos los fotógrafos de la historia la buscaron. Algunos mantuvieron intereses creativos ajenos a ella. Les motivaban otros propósitos más cercanos a la concepción formal del medio. De manera independiente a sus estimables logros, inferir en el sentido poético de la fotografía es la condición innata de un proceder que aspira a crear poesía, ¿no? O sea, al principio sí reconoce que no hay mucho de dónde elaborar, ¿no?
en estos primeros fotógrafos. Les voy a mostrar una imagen en donde a mí me parece que sí, pero en general no. A lo que voy es no hay que buscarle mucho, sobre todo a esta imagen, desde el punto de vista poético, ¿eh? Desde el punto de vista químico, muchísimo. También desde el punto de vista estético hay toda una cuestión aquí, porque incluso evoca esta cuestión de las vedutas que les decía italianas. O sea, sí hay muchas razones de por qué tomo esta foto, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, esas razones no tienen que ver mucho con una cuestión poética de representación. Y él lo dice, él sí lo dice al principio y bueno, luego trata de buscarlo un poco, y lo intenta, ¿no? Y esto sirve mucho también porque no sé si de aquí haya gente que se dedique propiamente a artes visuales y propiamente a fotografía con artes visuales, pero a veces nos pasa que tomamos fotos y como que pensamos que porque nuestra foto estamos tomándola ya es poética. Y resulta que no. Y es por lo siguiente, porque la fotografía poética va a necesitar otro tipo de fines, otro tipo de objetivos de representación, de enunciación, vamos a decirlo así. Y porque yo por tomar una foto realmente puedo estar haciendo nada más un mero registro, ¿no? O sea, lo poético va a ser una especie de lo fotográfico. Em, Como datos, también bueno, Reich Muñoz dice que fue Talbot el que le puso fotografía a esta técnica, pero Michel Frisot en otro texto que se llama El imaginario fotográfico dice que realmente es un término que viene de la física, fotografía como algo que estudia la luz, ¿no? Y que se le puso a posteriori y que este término de fotografía pues realmente como que reunió medio arbitrariamente un montón de técnicas. Ujú. Y no sé de aquí qué formación tengan los asistentes, pero hay muchísimas técnicas en fotografía donde la foto digital nada más es una, ¿no? O sea, procesos alternativos hay un montón. Está la foto digital, sí, está la foto analógica, sí, pero fuera de esas dos hay todavía muchísimas técnicas, muchísimas técnicas. Y vamos a cerrar con eso hoy. El problema con lo poético es que tampoco lo técnico lo garantiza, ¿no? A lo que voy es, sí hay que estarnos moviendo entre muchas variables, variables históricas, variables técnicas, pero también variables de funciones, ¿no? Yo no les puedo decir si todas las fotografías que son cianotipias y están en papel viejo son artísticas, ¿no? O sea, es muy difícil porque no es realmente una cuestión técnica directamente, ¿no? Otra perspectiva que se ha hecho sobre lo poético, que se conoce mucho, es Benjamin, Walter Benjamin, y él incluso lo dice, o sea, hace una elaboración como muy posterior, 100 años después, a que empieza la fotografía, Benjamin empieza a teorizar, o él se propone o él se presenta como uno de los primeros teóricos y va a intentar dar como con esta cuestión que tiene lo fotográfico. Ujú. Y otra vez yo no digo que esté mal Benjamin, pero creo que a veces cuando queremos elaborar cuestiones en poética, como que le falta algo. Esta es la imagen de la que habla, les voy a leer la descripción que él da y solo llamo la atención en que la descripción que hace como que pudiera aplicar a más casos que no son artísticos. Miren, de la fotografía, que es una pescadora, dice, en la fotografía nos sale al encuentro algo nuevo y especial. En esa pescadora de New Haven que mira al suelo con un pudor tan indolente, tan seductor, queda algo que no se agota en el testimonio del arte del fotógrafo Hill, algo que se resiste a ser silenciado y que reclama sin contemplaciones el nombre de la que vivió aquí y está aquí todavía realmente, sin querer entrar nunca en el arte del todo. El espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en tal fotografía la chispita minúscula de azar, de aquí y ahora, con la que la realidad ha chamuscado, por así decirlo, su carácter de la imagen. Pareciera que ahí está su idea, ¿no? O sea, la fotografía quema el presente, la realidad, con el carácter de la imagen, a encontrar el lugar inaparente donde, en la determinada manera de ser de ese minuto que pasó hace ya mucho,
todavía hoy anida el futuro y tan elocuentemente que mirando hacia atrás podemos descubrirlo. La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo y va a empezar a hablar del inconsciente óptico, que también es muy famoso, ¿no? Y particularmente este fragmento, ya después lo han retomado muchos, entre ellos otra vez Didi Uberman, como para elaborar la cuestión del papel histórico de las imágenes y a veces, y en muchos casos también, habla sobre imágenes artísticas. Pero, no sé ustedes, a mí me sigue pareciendo que se está refiriendo a una cuestión que pudiera estar en muchísimas fotografías, no necesariamente en las poéticas. Ahora, eh, esto se ha usado mucho, esta caracterización que da Benjamin se ha usado mucho para hablar de la fotografía y el arte y lo poético y lo histórico y lo político y la crítica política a través del arte y todo esto. Pero Benjamin lo está diciendo y no lo acota en ningún sentido, nada más a lo artístico. O sea, incluso dice que se sale del arte del fotógrafo para quedarse como en esta condición ontológica, lo va a intentar Benjamin de la fotografía. Cosa que va a ser muy difícil si nos acercamos a la cuestión de los medios, ¿no? O sea, ¿qué es la fotografía? Bueno, es un medio para muchas cosas. Y en ese sentido es muy difícil de estabilizar ontológicamente qué es, ¿no? Y bueno, se ha elaborado mucho, ha sido otra propuesta. Y una de las cosas que sí tiene Benjamin muy bien calculadas, pues es que la foto se había expulsado de la cuestión del arte, sobre todo en competencia con la pintura y con lo que la pintura entendía como arte y lo que el siglo XVIII entendía como arte, ¿no? Que eran las bellas artes. Entonces, en esa confrontación se sale como de lo poético. Ahora, también hay que decir que también es cierto que la fotografía pues aportó otra manera de ver la realidad, puso en crisis cierta manera de representar la realidad tal y como lo había hecho la pintura, o sea, eso sí es cierto. Pero a lo que vamos es, si queremos que esta manera nueva de ver el mundo llegue a lo poético o tenga o sea medio para lo poético, porque es medio para muchas cosas, tenemos que luchar y trabajar como para saber cómo lo puede lograr, ¿no? No va a ser como solito, no por ser fotográfico ya es crítica a la representación pictórica, sino hacen falta como más ingredientes. Em, es lo que les comentaba, si comprendemos el arte fotográfico a partir de las bellas artes, pues sí, evidentemente eso no va a funcionar. Eh, y es, y esto, como intentar hacer esto, como decir, a ver, puede haber fotografía poética, pero lo poético no necesariamente tiene que ver con las bellas artes francesas e ilustradas puede llevarnos a otros derroteros, ¿no? Y un poco así también lo entiende Frisot, ¿no? Aunque él está entendiendo que la fotografía tiene que tener como esta pluralidad de medios. Y ojo, dice que la pintura atiende a códigos iconográficos. Y esto también va a ser problemático. Ahorita les voy a decir por qué. O sea, si yo digo que la pintura son códigos iconográficos, como que otra vez me doy con lo artístico, o sea, porque entonces sí parece que yo tendría que hacer o imitar esos códigos iconográficos si quiero hacer arte poético y pues no, tampoco necesariamente, ¿no? Y aquí va justamente esta discusión, bueno, ¿y qué es el arte? ¿Qué es lo poético? Allá vamos, sí vamos a elaborar algo. Y lo cierto es que tendrá que ser algo que no traicione la naturaleza de lo artístico, o sea, que no le imponga un canon, que no le imponga una manera de verse, que lo deje como fluir, como dicen los chavos, ¿no? O sea, que lo deje ser el arte rebelde, ¿no? Que lo deje ser este arte que no hay código, justamente, porque siempre se puede renovar, ¿no? Es lo interesante. Para realizar eso, yo la propuesta que traigo y la que he estado trabajando últimamente en el doctorado es regresarnos un poco a algunos siglos y nada más recuperar algunas de las ideas que están en la poética, pero no en la de la ilustración, no en la de la modernidad,
sino algunas ideas básicas de la poética aristotélica, ¿no? Este texto, que a veces no se comenta, se pasa un poco desapercibido cuando comentan a Aristóteles, y que vale mucho la pena porque ahí lo que está haciendo Aristóteles es analizar la tragedia, pero no, a lo que voy es, el objetivo no es la tragedia en tanto representación artística, sino al revés, ¿no? El objetivo de la poética de Aristóteles es estudiar lo poético y como ejemplo lo trágico, ¿no? Es muy distinto decir. Porque si yo me quedo en la primera opción, voy a pensar que la poética está hablando de cómo hacer teatro, de qué es el teatro, de qué es la tragedia, de qué es la representación teatral, ¿no? Y si ustedes le echan un ojo a ese texto, yo no digo que sea muy amable, yo no digo que sea bonito leerlo, em, pero se van a dar cuenta que el objetivo de lo que está hablando realmente el texto es de la mímesis y que entonces está hablando de lo poético y eso lo ejemplifica con la tragedia, ¿no? Entonces, ¿qué significa mímesis en la poética? Significa composición. Ujú. Y esto nos sirve mucho o no, porque en la fotografía, cuando nos dicen la fotografía es mimética, pues se entiende que es reflejo, se entiende que es transparencia, se entiende que es registro, ¿no? Se entiende que es una cuestión transparente de la realidad sensible. Y mímesis en la poética quiere decir justamente lo contrario, quiere decir composición, principio de composición sobre todo, entramado, eh, trabazón, diría un maestro. Y es importante porque entonces, si la fotografía puede llegar a ser mímesis, es solo a través de que está compuesta, de que está montada, vamos a decirlo así. ¿De qué nos salva esta cuestión o la traerlo de Aristóteles? Les voy a dar el ejemplo que él pone en la poética y él habla del lenguaje y dice, a ver, tenemos el lenguaje. El lenguaje es un medio para la poesía, ¿no? ¿Por qué? Esto ya es muy familiar para nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy, pues uno escucha a una persona leer un poema. Pero el lenguaje tiene otras funciones y Aristóteles lo sabe. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa si yo pongo una teoría científica, una teoría de la naturaleza, como Empédocles, en verso? ¿Se convierte en poesía? Y dice, no, no se convierte en poesía porque el verso solamente es el medio. El objetivo de lo poético es la representación. ¿No? No sé si me estoy explicando, pero esto que pasa con la fotografía, de que es una técnica, de que es algo que tiene muchas funciones, se parece mucho al lenguaje. Ujú. Y la poética aristotélica es un texto filosófico enfocado en estudiar una de las funciones del lenguaje, la función poética. De manera que en analogía sí podemos hablar de una poética fotográfica, al igual que el lenguaje, porque el lenguaje tiene muchas funciones. Yo en este momento espero estar dando una conferencia, eh, una participación académica, una exposición de un tema y no les estoy leyendo un poema y no les estoy contando una historia de ficción y no les estoy contando cómo me fue ayer. Ujú. O sea, no estoy haciendo historia, tampoco estoy haciendo, bueno, más bien estoy haciendo lógica, espero entre lógica y retórica, pero no estoy haciendo poética, definitivamente, pero estoy usando lenguaje. Entonces, se parece mucho al problema que detectó Aristóteles con el lenguaje, lo que nosotros hemos visto ya durante 200 años con la fotografía. La fotografía tiene funciones y solo una de esas funciones es la representación. ¿Cómo yo reconozco cuando una fotografía es poética? Cuando hay composición, pero no es composición formal, no me estoy refiriendo a composición de esquemas de la zona áurea y todo esto. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿va? Entonces, ¿por qué si yo pongo en verso una teoría científica, no se convierte en poético? Porque la teoría científica, el objeto de la teoría científica es el logos, es algo, es una idea, es una proposición sobre la realidad, ¿no? Y lo mimético tiene como objeto no logos,
sino, perdón, lo poético tiene como objeto la representación, y aquí les puse, en la poética yo he encontrado al menos estas cuatro cosas. Lo mimético representa una acción, una pasión, un carácter o un pensamiento. Hay cuatro opciones, ¿no? Si yo reconozco acción, pasión, carácter o pensamiento, seguramente esté frente a una imagen mimética. Ahora, ¿qué entendemos por cada una de estas? Ya no me voy a detener tanto porque les voy a poner un ejemplo. La acción tendría que ser un verbo, justamente, una acción que pudiera ser un ser humano, ujú, pero que se puede transportar a distintas cosas, ¿no? O un ser animado. Mm, venganza. Una acción puede ser vengarse, una acción puede ser ayudar, una acción puede ser pelear, luchar, ¿no? Traicionar, una acción puede ser salvar. Estoy pensando, por ejemplo, en el ángel de la historia que comenta Walter Benjamin, por cierto, de Paul Klee, ¿no? Que es un dibujito así de un ángel, se supone, que está viendo la historia. O sea, todo eso es una acción. Ujú. Una pasión, pues sería el amor, ¿no? Una representación de la pobreza, una representación de la explotación laboral. Bueno, esa sería acción. Una pasión de la tristeza, de la alegría, lo que quieran, ¿no? Carácter básicamente es un personaje. Carácter son representar a alguien, un retrato, por ejemplo, o pensamiento, ¿no? Que son ideas. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es un poema sobre, este, mm, a ver si queda, pero los pensamientos son los diálogos que están en las tragedias, ¿no? Cuando nosotros solamente leemos qué estaba pensando Aquiles, ¿no? Eso puede funcionar como poética porque está representando el pensamiento de una persona, ¿sí? Los recuerdos, ¿no? Ciertas obras que tienen como objetivo simplemente diálogos o ideas, como ideas que no son teorías, pues. Y bla, 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 ¿no? Espero no estarlo revolviendo, pero a lo que voy es, sí hay delimitaciones de qué quiere decir mímesis. Y si se cumplen estos objetos, pudiéramos decir hay fotografía poética. Ujú. Entonces, el ejemplo que yo les voy a dar es uno que pasó en el siglo XIX, que justamente es una acción. Mm, para describir la tragedia, Aristóteles dice, es una acción, pero una acción esforzada, una acción de un héroe. Lo que pasa en las tragedias es un personaje virtuoso, por eso es un héroe o una heroína, y que como es virtuoso, pues le pasan y acaecen muchas cosas, ¿no? Que provocan la tragedia. Pero la idea es que es una acción elevada, virtuosa, esforzada, dice. Y hay otro caso que no es la tragedia, sino es la comedia, que la va a definir como una acción, también es una acción, pero dice es una acción baja, una acción vulgar, es una acción, estoy hablando como dice el texto, ¿eh? Es una acción pues viciosa, es una acción baja, no sé cómo decírselos, vulgar, X, y ahí va a meter a la comedia y va a meter a otra cosa que son los jambos, que los jambos son una especie de poesía cantada que básicamente provocaba burlas, ¿no? Era para burlarse. Lo que nosotros llamaríamos hoy arte, ¿cómo le dicen? Arte, se me olvidó. Cuando quieren reclamar algo, arte, ay, Dios mío. Bueno, el arte que quiere reclamar algo políticamente, arte, ahorita me voy a acordar. ¿Arte Eh, contestatario? Gracias, gracias, gracias. Sí, arte contestatario. ¿Por qué? Porque los jambos se hacían también, se hacen para personas específicas, que tú dices, nos queremos burlar de tal persona, incluso a nivel político, y le aventamos este jambo, ¿no? Entonces eran burlas, eran, si lo quieren ver así, eran retos, ¿no? Eran ofensivos los jambos. Y de ahí nace la comedia, ¿no? Porque justamente pues están hechos para que te rías. Y así. Entonces, este tipo de acciones son con las que Aristóteles describe lo poético.
Entonces les voy a poner un ejemplo porque Michel Frisot no lo estudia a través de Aristóteles, pero sí dice que es la primera fotografía que se realiza para, como medio, de una burla política, para burlarse, para una afrenta, ¿no? Para arte contestatario es la otra manera en la que se le dice, ¿no? Para hacer una contestación política, ¿no? Y bueno, con esto cerraremos, solamente para poner sobre la mesa, por ejemplo, Loren Reich Muñoz no pone este ejemplo y hay muchos que como que pasan desapercibido esta imagen y a mí me parece que es o tendría que ser como uno de estos ejemplos en donde la fotografía alcanza lo poético, al menos lo que Aristóteles entendía como lo poético representativo, y que me ha ayudado a ir por varios sectores de la fotografía y esto se puede seguir aplicando sin problemas en fotografías de este siglo, ¿eh? No hay mayor bronca. Entonces, bueno, les voy a poner bueno, este dato ya no se los di, no pasa nada. Hay muy poquito arte dentro de la foto, que ya lo comentamos. Y el ejemplo va a ser esto. Esta es información sobre los jambos. Creo que ya quedó claro, son burlas, son contestaciones, son para a un personaje en específico. Piensen, por ejemplo, en campañas políticas y todo esto lo que sucede. Nosotros seguimos utilizando jambos, ¿no? Canciones o cuestiones artísticas pues para ofender, para contestar, para burlar, ¿no? Para agredir incluso a ciertos personajes, ¿no? Entonces ahí lo pueden leer, está en la poética. Y el ejemplo, que es el del cartel, es este, ¿no? ¿Qué pasa en esta imagen? Les voy a leer la nota, porque esto en contemporáneo se le diría algo así como falso documental, ¿no? Porque es un montaje, es una puesta en escena, ¿no? ¿Quién es el autor? El autor se llama Hippolyte Bayard, es una foto del 19. Hippolyte Bayard fue uno de estos personajes que inventó la fotografía, que inventó una de las técnicas fotográficas y no lo reconoce el gobierno francés porque sí reconoce a Daguerre, ¿no? Entonces Hippolyte Bayard se molesta porque obviamente implicaba pues cuestión monetaria y todo lo que implica pues descubrir, inventar algo. Hippolyte Bayard les manda esta fotografía a la Academia Francesa, ¿no? Y le pone como nota. Este cadáver que ven ustedes es el del señor Bayard, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar o cuyos maravillosos resultados pronto presenciarán. Se está refiriendo a la fotografía. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos 3 años para perfeccionar su invención. La Academia, el rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el señor Bayard, y el desdichado decidió ahogarse. Oh veleidad de los asuntos humanos. Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues como pueden observar, el rostro y las manos del caballero comienzan a descomponerse, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Finge que se suicidó, finge que está en la morgue, hace una puesta en escena, hace un texto y lo firma él mismo, ¿no? El mismo que se suicidó hace la nota. Y se las manda. Ojo, se está burlando de alguna manera de que, o está haciendo una afrenta porque a él no le reconocen la invención de la fotografía, a pesar de que sabían que él bien la pudo haber inventado, ¿no? Antes que Daguerre. La idea es esta, vean cómo la fotografía, la función que está haciendo no es de registro. La función que está haciendo, a mí me parece, y es la propuesta, la función que está haciendo es mimética porque está representando una acción para burlarse. Ujú. Eh,
Ojo, es como si el fotógrafo hubiera fingido que se murió y burlarse, plenamente burlarse. Así como en la antigua Grecia seguramente los que hacían jambos se burlaban de muchas cosas. Y me parece que es un poco la elaboración que hace. Piensen ustedes en cuántas imágenes contemporáneas que están en el sector artístico cumplen esta función de burla, guión denuncia, guión, ¿no? En donde diríamos, pues no, la función no es el registro, pero el objetivo sí es una acción, imitar una acción baja en este caso, ¿no? O alta, como pueden ser las trágicas. Y bueno, esta tiene una elaboración histórica muy larga que ya no me voy a detener en eso, pero sí tiene la ventaja de sacarnos del problema de las técnicas. O sea, fíjense yo como ni siquiera aludí a la técnica que usó Hippolyte Bayard, aunque está muy bien hecha la fotografía, pero no por bien hecha va a ser artística, ¿no? Nos saca de este problema de si la foto es o no arte. O sea, seguramente hay muchas fotografías que no son arte, pero seguramente hay muchas que sí y lo son no por la parte técnica, sino porque cumplen un objetivo de representación de ciertas cosas. Este sería un ejemplo, ¿vale? Y les digo, yo lo he estado como intentando aplicar y es una metodología que hasta el momento pues rinde, ¿no? Otra ventaja es que no apela a cánones formales, no apela a se tiene que ver así para ser artístico, sino apela a las funciones y a los objetivos de la cosa, ¿no? Del objeto poético. Y esto nos permite, pues bueno, zafarnos de un montón de limitaciones que a veces tienen las propuestas cuando decimos es que el arte tiene que verse así o el arte tiene que cumplir tales reglas. Es muy difícil porque seguramente 2 minutos después va a llegar un artista que no las va a cumplir, pero va a ser artista de todas formas. Y bueno, al menos el esquema de la mímesis a mí me ha parecido bastante amplio, ¿no? Ha sido citado, sí, pero por ejemplo, Didi Uberman en Arte de la Imagen lo menciona, pero no lo desarrolla, ¿no? Ya no lo desarrolla y a mí me parece que todavía tiene mucho para rendir en este sentido, ¿no? Y bueno, esto sería por mi parte. Aquí termina la intervención. Creo que quedó claro como el marco desde donde se está proponiendo. Y bueno, hay muchas discusiones al respecto, pero yo les dejo esto sobre la mesa y muchísimas gracias. Estoy encantada de escuchar si tienen algún comentario, duda. Adelante. Muchas gracias a Mari, su excelente presentación que nos hizo reflexionar. Me gustaría abrir el micrófono y ver si alguien de los presentes gusta participar. Adelante, siéntanse en confianza. Aprovechemos que tenemos aquí a Mari, entonces adelante. ¿Alguien que quiera participar? Manuel. Yo preferiría que mejor alguien de entre los que están pudiera como aprovechar estos momentos y poder hacer alguna pregunta. Creo que aquí en el chat, no sé si estaban escribiendo algo. Mago escribió el error fotográfico a veces no haría creer que la foto no es real o algo por el estilo. Escribió eso Mago. Amonita JM escribió también respecto a los errores fotográficos. Lo verdaderamente interesante es que muchos de ellos terminan convirtiéndose en estética. Light leaks, grano, ovalados leves que transforman la imagen y le dan un aire vintage, emocional y absolutamente único. Al final, esos fallos son los que inyectan alma a la fotografía, haciéndola más artística, más sugerente y sí, también más sensual. No sé Tenemos si, Mari una Carmen, pregunta tengas en alguna serio. reacción a eso. Ah, bueno. Gracias, Manuel. Sí, de la primera del error fotográfico, sí, un poco el objetivo es que ninguna imagen muestra como la realidad, sino más bien muestra algo en términos de la función que tiene, ¿no? O sea, una imagen que tiene una función de registro, ¿no? Nos muestra una parte de la realidad, que es justamente la que registra en términos de realidad sensible, ¿no? Em,
Y lo que hacen los errores fotográficos, pues puede haber errores fotográficos dependiendo de las funciones, ¿no? O sea, en los casos, por ejemplo, que estudia Clement, en el texto, si es un estudio fotográfico, pues los errores que se dan en un estudio fotográfico no tienen que ver con esa función, ¿no? O sea, si tú vas al estudio fotográfico a que te entreguen imágenes de ciertas características y al fotógrafo no le sale, pues ese va a ser un error que podría no ser un error en otras instancias, como por ejemplo para una investigadora, ¿no? Que ve ahí toda una oportunidad, ¿no? Eso por este lado, y lo de los errores y la estética, sí, de hecho están adentro de la estética propiamente. Un poco la idea que yo suscribo de Clement Cherrow es que mucha de la estética fotográfica está en los errores, pero ojo que las vanguardias, por ejemplo, Laszlo Moholy-Nagy, como artista, agarra esos errores y produce objetos poéticos. A lo que voy es, sí son parte, pero no garantizarían lo poético. Este, por eso hay que anclar lo poético como en otra cosa, ¿no? Pero sí son recursos estéticos, en eso sí estoy completamente de acuerdo, porque ha pasado. Incluso pues hay muchos artistas que se han inspirado de eso. Ujú. Tal vez es como la Ujú. intención entonces, ¿no, Mari? El fin que se pone en la representación, porque claro, o sea, Hippolyte Bayard, por ejemplo, sí tenía la intención de burlarse, eso nos queda como muy claro, y lo logra, ¿no? O sea, esa intención la vemos materializada en la imagen. Entonces, ahí como que están revueltos, porque igual tú puedes tener muchas intenciones de ser artista y no por eso lo vas a lograr, ¿no? Suena bien feo, pero también. Entonces, es la intención, pero además la intención materializada, bien materializada. Ujú. Hay una pregunta en el Facebook de Luz Romo que dice, me pregunto si un registro fotográfico puede ser fotografía poética, si están separadas completamente o si pueden converger. Yo con mis sesgos, te diría que no pueden ser, este, porque lo poético estorba al registro. Ya no les quiero como spoilear más, pero imagínense que ustedes piden, por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces en secretaría, pides un registro de algo. Y la persona que hace la foto, o sea, el registro, que tendría que ser el registro, pues no sé, hace una foto así como que chueca, ¿no? Así como que desenfocada, con una parte así como con una luz, ¿no? Porque le pareció estético. Y entonces tú dices, o sea, sí, pero yo te pedí un registro, ¿no? O sea, está padre lo estético, se ve muy bien la foto, se ve bien, ¿no? Seguramente es una gran foto, pero no sirve como registro, ¿no? Entonces, como que en esas tensiones, yo no, o al menos yo no me he encontrado un caso en donde no se estorben, ¿no? Ahora, lo poético tiene cosas de registro, que es lo interesante, ¿no? Y lo registro tiene cosas estéticas, pero hay que ir viendo como en los casos, así muy delineados, irlos estudiando. em, Porque, bueno, pensémoslo en literatura, o sea, si tú lees El Quijote, seguramente encuentres muchas cosas que sí tengan que ver con historia así puntual, ¿no? Pero El Quijote no es un libro histórico. Entonces, son estas opciones, y te digo, yo no me he encontrado un caso, pero pues no sé, a lo mejor, no sé, estaría difícil, pero a lo mejor sí existe. Tenemos Yo, otro... Adelante, por favor, sí. ahora, no sé si, no creo que no se ve en la pantalla, soy Margarita Tadeo, mago. Sobre los errores fotográficos, sí, me ha pasado. Sí, no, bueno, ese como el de la mosca, pienso que, bueno, yo en mi perspectiva creo que sí se ve como si estuviera falsa la foto, ¿no? Y también como comenta el compañero, también me ha pasado cuando tomo fotos que sin querer el flash se dispara y me genera una lucecita que se ve bien. Entonces yo creo que dependiendo de lo que quieras representar en foto, pues el error fotográfico puede que te sirva o puede que no te sirva. Y como dice Mari también, pues sí, ¿no? Igual cuando quieres, es que, pues sí, la foto tiene muchas cosas. Si quieres registrar algo para solo documentarlo, pues no es como meterle tanto lo de arte. Y yo creo que todos los que pues estamos a lo mejor en foto, siempre estamos buscando eso, ¿no? Que la foto se vea artística cuando
amerita, y cuando no, pues solo utilizarla como registro para documentar o para alguna información que quieramos transmitir. Bueno, yo lo veo de esa manera. Sí, ahora solo para completar, hay enunciados artísticos sumamente complejos, ¿no? O sea, justamente cuando, no sé, por ejemplo, en cine, a lo mejor voy a balconear mis gustos, pero pues, no sé, piensen en algunas películas, no sé, en la semana estaban hablando de Almodóvar, ¿no? O sea, como que hay ya proyectos y hay trabajos, corpus enteros, que a veces, por ejemplo, en el centro queretano, pues tenemos de todo, ¿no? O sea, hemos tenido exposiciones que son buenas como registro. Por ejemplo, ahorita que vamos a tener lo del mundial, pues eso es algo fotoperiodístico, ¿no? Pero es cierto que también hay personas que, bueno, o sea, son muy buenas en la cuestión poética, o sea que tienen toda una propuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, se pueden, o sea, se pueden ir, a lo que voy es, se pueden ir haciendo como un poco más densas, ¿no? Ambas cosas. Ujú. Gracias, Mau. Me parece que René por ahí tenía algo que decir respecto a este debate de lo bello y lo poético. ¿Gustas decirlo, René? Bueno, pues yo creo que la intención del creador a lo mejor es registrar una imagen, nada más, pero depende de lo estético muchas veces de quién lo observa, ¿no? Entonces, probablemente yo como espectador vea una imagen y se me haga bella y adquiere ese valor poético, ¿no? Y no necesariamente la intención del creador. Solamente es eso, un comentario. Sí sí puede pasar, ya estando del lado del espectador, ¿no? Pero también hay cuestiones que nos podemos quedar simplemente del lado de la obra, ¿no? Por lo que les comentaba del Quijote y así, son tensiones y la riqueza sobre todo de la fotografía y de la estética y de la filosofía en general, pues son matices, ¿no? Sí, sí es cierto, ¿no? Incluso hay quien dice, ¿y qué pasa si yo veo el Guernica y no siento nada, ¿no? Puede pasar. Y seguramente esa persona pudiera ver algo en la calle y así, y tener una gran experiencia estética, ¿no? Pero sí, se puede trabajar también, nada más. Son como otros focos del mismo problema de la experiencia estética. Muchas gracias, René. Por ahí Misael quería también participar. Adelante, por favor. Hola, buenos días, desde acá del Centro de Imagen de Tabasco. Repito, voy a leer mi pregunta para no desvariar. Es de sobra conocido que la fotografía ha batallado para entrar en el terreno del arte y las bellas artes, especialmente en los primeros 40 años. ¿Identificarías, Mari, y felicidades por la ponencia, es increíble, ¿identificarías algún momento o un punto de quiebre en el que la fotografía fue más integrada, fue más aceptada en los terrenos de las artes y las bellas artes? Piensa, por ejemplo, cuando en los 80s, 70s, 80s, 1880s, algunos pintores que aprendieron fotografía, empezaron a hacer fotografía con un pictórico, ¿no? Como José Augusto Freire de nosotros. Sí, gracias, Misael. Te recuerdo de algún lado y no me estoy acordando de dónde. Em, sí, es que es una cuestión como medio móvil. La verdad es que es una de las razones por las que yo estoy agarrando como ciertas cuestiones de filosofía para no caer como en ciertas problemáticas, por ejemplo, las que enuncias, que han sucedido. O sea, me parece que lo que estás indicando es el tema del pictorialismo, ¿no? O sea, que ojo, fue imitar la estética pictórica, ¿no? Y que, pues básicamente es imitación de un aspecto visual, ¿no? De aspectos visuales. Y lo poético no es eso. Entonces, por eso me gusta más como decir, claro, la foto tiene que ser poética porque logra algo y no porque se parezca a la pintura, que fue lo que pensaron y por eso lo hicieron, ¿no? Entonces, fue un intento, pero justamente como lo artístico no reside nada más en que se vea cómo,
¿no? Es como cuando uno quiere ser artista y lo que único que haces es imitar la estética de alguien que sí lo es, ¿no? No por eso lo vas a hacer tú, ¿no? O sea, como que eso. Entonces, fue un primer intento, y yo creo que el otro que vale la pena rescatar es como por los sesentas, que justamente el arte ya entra, perdón, la fotografía entra como tal a los museos, a las galerías, está toda esta cuestión con Estados Unidos, em, y así, ¿no? Pero eso que ha sido muy bueno, que ha sido muy bueno, también siento que tiene sus límites, porque no porque yo meta una foto a una galería de arte va a ser artística, ¿no? Entonces me meto en este problema de los espacios. Y si hay autores que proponen, me estoy acordando de este Dominique Paquet, con este libro muy famoso de fotografía plástica, que al principio, o sea, él marca la fotografía artística o la fotografía plástica con la entrada a los museos y a las galerías. Y ojo, eso es cierto, o sea, sí pasó eso, y sí es otro tipo de foto, pero el problema es que no nos dice por qué es otro tipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que especificaría lo poético como tal? No sé, o sea, yo pienso en, pueden poner mis fotos en el Guggenheim, pero eso no va a hacer nada, ¿no? Y han sido intentos, ¿no? Entonces, yo creo o sea, ya respondiéndote, sí tiene que ver con los sesentas. Yo creo que sí es ahí cuando se le da un impacto, pero en la teoría creo que sí hace falta determinar como un poco por qué diríamos que esto vale en el museo, así como vale, y por qué no. No sé, porque los museos también se pueden equivocar. Por ahí preguntan si darás más talleres acerca de fotografía poética. Pues no sé si pueda hacer comercial, pues Sí, invitarlos. adelante, por favor. Gracias. Pues si gustan seguirnos en redes sociales, al Centro Queretano de la Imagen, eh, ofrecemos charlas, conferencias, tenemos algunos programas de formación, y bueno, pues todo el año estamos tratando de ofrecer distintas actividades. Si se pueden integrar, ahí los esperamos. Nada más que casi siempre son presenciales, eso sí, 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 habría que decir, pero hay algunas virtuales también. La cosa sería estar ahí pues un poco al pendiente. Vale, muchas gracias. Pues está interesante cómo toda esta propuesta artística requiere un sustento, ¿no? Digamos que teórico para sostener el discurso estético de qué lo que podría justificar que sea o no artístico, ¿no? Es un tema también escabroso porque responde a subjetividades, pero también a líneas comerciales, ¿no? Qué se vende más, qué está siendo de moda, aquí, qué personaje importante en el mundo del arte también, digamos, que puede decir que es o no arte, ¿no? Eso también, ese tipo de cosas también, también son formas como de, digamos, que legitimar, entre comillas, por supuesto, qué es arte, ¿no? Al final se queda ahí. Y pues aunque sí existe una línea de diferenciación entre documentación y arte, son, digamos que también, la idea es que son enfoques distintos, ¿no? Son contextos distintos, que eso también es otra cosa muy importante en el arte, el contexto, ¿no? Y el fin último del arte es expresar, pero además llegar al público, ¿no? O sea, que el público diga, esto me hizo reflexionar, esto me hizo sentir algo, esto me hizo, pues me causó alguna impresión, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema pues bastante complejo, ¿no? Al menos para alguien que no está cercano al arte. Entonces yo podría como reflexionar un poco de eso respecto a tu participación, la cual me parece bien fundada justo en la idea filosófica, ¿no? Que es el abordaje que le das. No sé si Manuel quiere comentar algo. Ya. Muchas gracias, Mari Carmen. Creo que es una presentación muy distinta a las demás que habíamos tenido, ¿no? Porque eh, el, presentaste un abordaje como mucho más conceptual sobre lo que tú entiendes por esto de fotografía poética, ¿no? Em, pero tengo
unas cosas como para echar también al debate, ¿no? Y el intercambio de ideas. Eh, Principalmente desde la parte de la antropología, ¿no? Yo soy antropólogo. em, y pienso, por ejemplo, en algunas discusiones que hemos tenido en las sesiones en cuanto al registro del uso de fotos, ¿no? Dentro de la antropología, ¿no? Antropología antropométrica, ¿no? La antropología física, la antropología social, fotografías de objetos, fotografías en campo, fotografía de cuerpos humanos, frente, perfil, fotografías usadas, por ejemplo, para exotizar un poco las prácticas de grupos indígenas, ¿no? O para bien mostrar un proceso de modernización, de éxito de un proceso de desindianización, ¿no? Ver cómo estos cuerpos se estaban integrando a la sociedad nacional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y entre una de las cosas que hemos estado discutiendo justamente y que a mí me queda como, que lo he tenido como entre la mira, es precisamente que tanto en el documental como en la fotografía, el uso de las cámaras, representan también este juego de la realidad, ¿no? Que es lo que yo creo que tú estabas mencionando con esto del registro, ¿no? El registro como de algo esta perspectiva como más positivista de lo real, ¿no? Como lo tangible, lo que está ahí, ¿no? Pero es un juego del discurso también, ¿no? Porque lo que vemos es que en este proceso hay intenciones, hay acciones en donde se busca poner a las personas en ciertas posiciones, colocarles ciertos objetos, manejar la luz, por ejemplo, ¿no? En la perspectiva de la fotografía. En el documental, por ejemplo, creo que esto es mucho más evidente porque pues, hay un recorte, edición, manejo de colores, sonidos, hay toda una dimensión en la cual se va maquillando un poco, ¿no? Y se va orientando hacia un fin, ¿no? Y claro que también en la fotografía hay todos estos procesos que igual van orientando, ¿no? Entonces, mi idea creo que esta perspectiva como del registro, siento que puede ser un tanto riguroso, ¿no? Como la fotografía como registro, ¿no? Histórico, ¿no? Limitarlo como a esta perspectiva obviamente formal, positivista, de creer que está retratando realmente como acciones materializadas, concretas, ¿no? La verdad, ¿no? Lo real cuando también creo que hay unos cruces muy complejos que atraviesan hacia la ficción, que atraviesan también hacia lo estético, que atraviesan también hacia lo político, lo artístico, ¿no? Y creo que ahí hay como precisamente la raíz de algo tan complejo que justamente tú presentaste en tu exposición, ¿no? Cuando mencionas me gustó mucho esta separación que hiciste, imagen, ¿no? Fotografía, porque precisamente la raíz, por lo menos etimológica de imagen, nos muestra toda esta gran complejidad, porque imagen implica justamente como imitar, ¿no? Representar, hacer algo que se acerque a, ¿no? Eh, y ahí es precisamente esta idea de imagen que creo que es donde se esconde como gran parte de lo complejo, porque pensar que el registro fotográfico es únicamente la verdad, creo que escapa a esta idea muy compleja de la imagen, que es como imitar, buscar, dar una representación, ¿no? No creo que solamente la representación se cierne a lo poético, por ejemplo, ¿no? Creo que también hay gran parte de esta representación en el otro lado, ¿no? En el registro, ¿no? Eh, Eso creo que nos da como para reflexionar muchísimo sobre estas divisiones, ¿no? Entre la ciencia, lo formal y el arte, ¿no?
estos como mundos como separados, que dices como a mí a veces me cuesta ver cómo se integra uno dentro de otro, ¿no? La historia, ¿no? Como dentro de él, con sus propios lenguajes, pero creo que el reto es como derribar como estos muros que a veces nosotros mismos nos construimos. Y creo que en esto gran parte de la filosofía contribuye, porque la filosofía creo que busca también encontrar como conceptos que de alguna manera busca como universalizarlos, ¿no? Y ahí creo que el punto es derribar estos conceptos y ver que los cruces son tan complejos que un documento, un registro fotográfico de frente, perfil, de antropométrico, destinado a la medición del cuerpo humano, pues tiene algo bastante poético, ¿no? Y tiene también bastante, un componente artístico, claro que un componente ético, ¿no? Político, colonial, pero cruza todas estas aristas, ¿no? Que creo que eso es como realmente el desafío, ¿no? No sé si tanto como separarlos en cajones, no sé a dónde nos podría como llevar, ¿no? Las discusiones. Creo que integrarlo nos daría como preguntas eh, más complejas, ¿no? Como lo que estamos tratando de hacer. Entonces, bueno, dejo estas ideas ahí. Si gustas como recoger algunas, perfecto. Si no, no hay ningún problema. Sí, no, gracias, Manuel. Eh, pues creo que la idea es, entiendo como la cuestión de que están mezcladas, pero al mismo tiempo como tener un poco claridad en cómo se enuncian ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajando con artistas, ¿no? O estudiando artistas, hay una manera de abordarlos que hay que diferenciar de un abordaje que se haría con otro tipo de material visual, ¿no? O sea, como mencionas, como los registros antropológicos y todo esto. En el caso de la representación y la mímesis, creo que una de las aportaciones buenas es que sigue estando delimitado, o sea, es representación mimética de la acción, representación mimética de la bla, bla, ¿no? O sea, y esto sí deja espacio, o a mí me lo ha dejado, para pensar que hay imágenes que obviamente exceden la cuestión del registro y tienen otras funciones que también son miméticas, pero yo no sé si sean poéticas, ¿no? O sea, em, como las que mencionas, ¿no? ¿Qué pasa justamente en la antropología o en el fotoperiodismo en México, ¿no? O en algunas prácticas que se supone que son de registro y obviamente terminan teniendo otras funciones políticas, culturales, estructurales y las que mencionas. Creo que la aportación sería decir, bueno, no son poéticas y el término de registro también nos debe mucho. O sea, porque si nos quedamos en lo de registro son dos, tres cosas. O sea, el registro de la realidad sensible y ahí no te alcanza para sacar las conclusiones que en efecto casi siempre sacan, ¿no? Y que llevan a la fotografía a cumplir otras cosas. Estoy pensando en Susan Sontag, por ejemplo, y en toda la denuncia que hace de cómo los medios de comunicación a partir de esta noción de la fotografía como registro, pues manipulan de alguna manera al público, ¿no? Entonces, no son registro nada más, es cierto, pero tampoco son, o sea, no por no ser registro, tampoco siento que se deban de saltar a lo poético, ¿no? Em, de hecho, en la tesis de doctorado ahora estoy estudiando los casos de violencia contemporánea y hay muchos en donde está un poco entremezclado entre el registro, entre lo poético y hay cosas que están en otros sectores, sobre todo, no sé, piensen en las imágenes que ahora que salen de la prensa, pero que tienen que ver con el narcotráfico y muchas tienen una vaya, una lectura y una propuesta de cómo posicionarte frente a esas cosas, ¿no? Tienen sesgos, evidentemente. Pero a lo que voy es, no son imágenes poéticas tampoco, ¿no? Entonces, ahí hay una franja que sí excede desde luego al registro, pero como que tampoco entra a lo mimético, a lo mimético poético me refiero,
porque tendrías como que decir que, no sé, tendrías que invisibilizar también el trabajo de los artistas, ¿no? Eh, y los artistas que están trabajando violencia contemporánea, pues lo están haciendo de manera puntual con imágenes que exceden mucho el registro, pero también exceden muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es una problemática así como de mil hoyos. Estamos tratando como de aportar algo sin perder la complejidad y sobre todo sin, vaya, entre la mezcla, siento que el riesgo también es no poder diferenciar ciertas cosas, ¿no? Y pues sí, a ver en qué acaba. Creo que hay un montón de ejemplos, sobre todo en antropología, y en la cuestión documental. Vamos a ver cómo qué sucede. Estoy pensando en lo que decías también del documental que hace cortes y todo esto. Sí, o sea, justamente la noción del registro, pues nada más es una parte, o sea, registras algo, ¿no? Pero no registras la totalidad ni la verdad. Y en eso sí estoy bien de acuerdo. Fueron los positivistas, ¿no? Incluso quien da el discurso de la compra del invento francés por parte del gobierno es Arago, y Arago era muy amigo de los positivistas franceses, ¿no? Que por cierto luego vinieron a México por medio de Gabino Barreda y bueno, así, ¿no? Y fueron los que le dieron o sea, los que unieron como esta cuestión de fotografía, registro, verdad, ¿no? Y entonces si está en foto, es verdadero, y si es verdad, pues básicamente lo tienes que aceptar, ¿no? Eh, entonces estas nociones, o sea, un poco por ser como más de otra índole, de disciplinas filosóficas, que no tienen nada que ver con el positivismo del 18-19, creo que sí pueden aportar, ¿no? Al menos otra metodología de análisis, porque ya para este siglo XXI, pues no sé, decir que la foto es realidad, ¿no? Ya nadie se la cree, ¿no? Y siento que por eso mismo, pues hay que aportar como maneras de entender las imágenes sin perder los matices. Eso, pero muchas gracias, Manuel. Un par de comentarios por acá. Mago dice, con todo lo que se comenta, me doy cuenta de todo lo que es la fotografía y qué bonito que tengamos este tipo de talleres. La verdad, sí nos hace abrir la mente y seguir conociendo. A veces solo nos quedamos en lo que sabemos, pero sí es cierto, hay mucho más. Misael comenta que el libro que mencionas frecuentemente, Breve Historia del Error Fotográfico de Clement Cherou, abre muchísimo el panorama acerca de lo que es la fotografía y cómo justamente los errores evidencian de qué está hecha la fotografía. Y comenta también que otro libro que le ayudó muchísimo para entender los niveles de significación que suceden antes, durante y después del acto fotográfico es el de El acto fotográfico de la representación a la recepción de Philippe Dubois. Un poco más complejo, pero un buen punto de partida. Tenemos un poco de literatura ahí por si queremos profundizar en estos temas. Pues esos son como los comentarios que hasta ahora tenemos, Mari. ¿Qué piensas al respecto? No, muchísimas gracias, por las recomendaciones, por los comentarios. Pues yo espero regresar o tenerles por allá, también estar aquí como asistente para seguir aprendiendo. La verdad es que es inmenso el tema de la foto y de la imagen y de las funciones, así como que uno nunca acaba, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios. Pues, ¿alguien más quisiera participar o vamos despidiendo la sesión? Yo quisiera aprovechando, Mari, viendo también como los debates que se han dado, por ejemplo, en antropología con los estudios del performance, las ideas de Richard Schechner, Diana Taylor, ¿no? ¿Qué- Esto que mencionas tú, por ejemplo, de la acción, la anoté por acá, déjame, para ser más puntual. Acción, pasión, carácter, pensamiento, ¿no? Eh, ¿cómo ves, encuentras puentes, por ejemplo, con los estudios del performance y lo que tú estás trabajando? Porque creo que eso también nos lleva como a entrarle como por otro lado a estos como eh,
pues, supuestas divisiones, ¿no? Entre la ciencia y lo artístico, ¿no? Porque pues hay varios ejemplos de cómo desde el performance se ha pensado en disciplinas, pues, digamos, como más formales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Yo, muy buena pregunta. Sí, y no, mira, yo de performance la verdad es que no sé mucho. Em, Creo que sí, sí, por el tema de la ficción y la representación y que en la poética de Aristóteles hay una premisa así fundamental que es la cosa no es la cosa representada, o sea, y lo dice así como un cadáver no es lo mismo que un cadáver representado, no es lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, el performance como que juega mucho con esta cuestión de la realidad, ¿no? La realidad, la ficción. Hay quien dice, no, es que un performance no es representativo, no es una ficción, es la cosa misma que está sucediendo, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero hubo un caso en Ciudad de México, yo creo que ustedes lo oyeron, un caso terrible de una chica, me parece que sí fue en Ciudad de México, que estaba haciendo un performance de sobre violencia sexual, se encadena y alguien del público se pasa y básicamente la violó enfrente de todos, ¿no? Nadie sabía, nadie se dio cuenta, la chava gritando, la persona abusando de que era un performance y pues la gente está muy predispuesta a que sucedan cosas que parecen así en un performance, ¿no? Y bueno, después hubo una denuncia, se puso así muy grueso, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese caso porque dije, es que la ficción, o sea, la ficción es primordial en las artes, ¿no? O sea, incluso quien está haciendo un performance pues lo está haciendo, ¿no? O sea, sigue habiendo ahí una cuestión de lo representativo, ¿no? Estoy pensando en Marina Abramovic, ves que se pone hubo una vez que se puso en un evento a que la gente la pinzara y la pinchara, ¿no? Em, y sí, pero creo que sigue habiendo límites como en torno a la representación, porque tampoco es como que tú hubieras podido llegar a asesinarla y no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, y hubieran dicho, bueno, esto no cuenta como asesinato porque era un performance. O sea, no sé, como que ahí siguen las líneas. Eso por un lado, pero la verdad es que yo de performance, repito, no sé mucho. Y la otra cosa que me parece que pudiera aportar es el tema de la teatralización. O sea, eh, como Aristóteles está hablando de la tragedia y está el teatro y todo esto, como que empieza a hablar de, claro, las acciones, los personajes, este, incluso habla como de ¿cómo se llama? De todo lo que está en escena, de la escenografía y de todo esto, ¿no? O sea, todo eso lo aborda. Em, y me parece que el performance a veces utiliza recursos si no del teatro, a veces sí hace cosas como de teatralización, ¿no? O sea, es un poco teatral. Em, y a mí esto me ha servido para jalarlo a la foto, no porque el teatro, no porque la fotografía quiera imitar al teatro ni nada así, sino porque a veces teatraliza ciertas cosas. Incluso en las imágenes, por ejemplo, que no son poéticas, ¿no? En las del fotoperiodismo, a veces tenemos expresiones muy teatrales, ¿no? Entonces, creo que son cosas ahí como que están lindándose. Yo sé que el performance rehúsa mucho de la cuestión de la representación y no es arte, es la acción. Pero no sé, con lo que pasó yo dije, bendita representación, ¿no? O sea, creo que sí hace falta la ficción. Este, y creo que son cosas que al menos en la poética de Aristóteles, te digo, como que sí están claras, ¿no? O sea, incluso para decir, a ver, no me vengas a decir que esta es la verdad, porque esta nada más es una representación de algo, ¿no? O sea, como composición, como montaje, como ficción. Entonces, creo que se podrían elaborar ciertas cosas, pero rescatar justo lo específico de estas expresiones. Ujú. Sí, es que creo que justo ahí, por ejemplo, ayuda mucho también pensar en las ideas sobre el juego, ¿no? Por ejemplo, Huizinga, Roger Caillois, ¿no? Esto, Benedict Anderson, por ejemplo, no, Anderson, no, se me fue su nombre, ¿no? Ahorita me acordaré.
que precisamente hablan de justo de que el jugar, hacer como, ¿no? Tiene estas ideas de se hace, pero no se hace, ¿no? Que está en el ritual, por ejemplo, ¿no? O sea, en los rituales que observamos en campo, pues es ese el punto, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, se pasa de el hacer como si, pero no estoy pegándole a alguien, pero en el ritual sí le estoy pegando, pero no se trata de matarlo? O sea, es un universo muy complejo, ¿no? Como lo que dices. Turner, Eh, Levi Strauss, se me ocurre también, ay, ¿cómo se llaman estos que trabajan también? Es la idea del juego, es que Elias y Dunning, por Es que ejemplo. justamente, por ejemplo, viene con eso que mencionabas del mundial, ¿no? Del registro fotográfico del mundial, de las cosas de performance que se han dicho sobre la asistencia a los eventos públicos, los teatros, los estadios, ¿no? Pues quién está representando qué, ¿no? O sea, las barras, ¿no? Los jugadores. Pues es como todo un universo muy complejo que por eso decía que ver más que ver como fronteras delimitadas, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, ¿no? Ver más como intentar buscar las fronteras, creo que deberíamos encontrar estas porosidades, ¿no? Y justamente romper estos anclajes y ver, pues, que desde el fútbol, por ejemplo, puedes hablar desde el registro que, no sé, ustedes van a hacer ahora con la revisión de Querétaro y el Mundial, pues seguramente encontrarán cosas bien interesantes sobre estos temas: historia, performance, deporte, antropología, ¿no? Eso, así que bueno, pues fascinante la Déjame decir algo discusión. rápido, algo súper rápido. Mi mandado a hacer justamente para el Mundial, estamos trabajando con Huizinga. O sea, porque estamos hablando de la representación fotográfica, el fotoperiodismo, el registro, y esa parte que la trabaja una compañera, Mónica del Collado. Analí está trabajando como la parte del fondo, esta cosa de catalogación, como muy disciplinar, como muy del ordenamiento de las imágenes y la limpieza, ya sabes. Y tenemos este otro abordaje, a ver si les hago llegar el libro y si los que nos escuchan están ahí al pendiente, vamos a tener ejemplares justamente del juego, o sea, de la estética del juego por el jugador, ¿no? O sea, ¿por qué jugamos, ¿no? Más que ver el juego, ¿por qué jugamos en primera persona? Hasta donde nos lleven, ¿no? Yo les propongo, usen esta expresión de, te creas, es un performance. Y ahí se deja ver que es ficción también, ¿no? Entonces, incluso hay quien se la llega a decir como Nietzsche, que pues nos la pasamos en el mundo de la ficción, ¿no? Entonces, sí, sí, son categorías que, híjole, dan para mucho y a veces son bien vilipendiadas, ¿eh? Ujú. Muy Sí. vilipendiadas y bueno, sirva para agradecerles el espacio, para No, al agradecerles contrario. la pertinencia de su seminario, está pues muy ad hoc, siento. Muchas gracias, Sonia Carmen. Esperamos tenerte de asistente en próximas reuniones, también que nos ayudes a seguir creciendo la comunidad. Si tú conoces a alguien que crees que puedas ser un buen invitado, pues hacernos comentarnos, hacernos llegar. Igual ustedes, los que están aquí presentes, si ustedes quieren presentarse o conocen a alguien que creen que podría estar acá, pues bienvenidos, estamos abiertos para hacer este foro. Ahorita en verano vamos a comenzar con la lista del próximo semestre, entonces estamos abiertos pues a comentarios. Y les vamos a hacer llegar por correo electrónico también el video de YouTube de esta presentación, para que también nos puedan ahí responder algún comentario, duda o propuestas también de personas y de temas, por supuesto. Pues muchas gracias. Vamos por despedir entonces nuestra última sesión del semestre y el número 22 de este seminario de usos de la imagen y el audio en la investigación. Damos muchísimo, bueno, agradecemos muchísimo a Mari Carmen que estuvo presente, que nos compartió su conocimiento, su manera de entender esto y le agradecemos mucho todo eso. Toda la gente estuvo muy participativa hoy y se los agradecemos, también los que vieron la transmisión. Entonces, pues muchísimas gracias. Aquí damos por terminado esto y nos vemos en la siguiente temporada del próximo semestre.
estén al pendiente de las redes sociales que estaremos anunciando. Asimismo, pueden dejarnos su correo para que los metamos a la lista justo como de anuncios que tenemos, para que sepan también de próximas presentaciones. Entonces, sin más que agregar, yo despido esto. Muchísimas gracias y tengan un buen verano. Es un verano del año del fútbol, así que va a haber mucho tema al respecto. Ya estaremos platicando al respecto el próximo semestre. Entonces, pues muchas gracias y hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias, luego. Marica.